Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. Soy y estoy aquí como siempre para traerles las últimas noticias, los dramas más jugosos y bueno, a veces también los escándalos más impactantes del mundo de la televisión turca. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y que involucra a una de las parejas más queridas y también más polémicas del panorama actoral turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como habrán visto en el título, hay un escándalo en el aeropuerto que involucra a su séquito. Un incidente que ha levantado polvareda y que nos obliga a reflexionar sobre la fama, la responsabilidad y los límites de la privacidad. Pero antes de entrar en todos los detalles jugosos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dadle un buen me gusta a este vídeo si estáis listos para sumergiros en este drama. ¡Vamos allá! El mundo del espectáculo, como bien sabemos, no siempre es brillo y glamour. A veces, detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos de ensueño, se esconden situaciones tensas, roces y, bueno, a veces auténticos escándalos. Y el incidente que vamos a analizar hoy parece tener todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Los hechos, según las informaciones que han circulado por las redes y la prensa turca, tuvieron lugar hace apenas unos días en un aeropuerto. La ubicación exacta no ha sido confirmada, lo que ha dado pie a aún más especulaciones. Hande Erçel y Kerem Bürsin, que recordemos saltaron a la fama mundial por su papel en la exitosísima serie Sen Kalkam, se encontraban en el aeropuerto, aparentemente listos para tomar un vuelo. Hasta aquí, todo normal. El problema, según los testigos presenciales, surgió cuando el séquito que acompañaba a la pareja, compuesto por representantes, asistentes, estilistas y personal de seguridad, comenzó a comportarse de una manera, digamos, poco cívica. No estamos hablando de un simple malentendido o de una ligera confusión. Los relatos son mucho más explícitos y preocupantes. Los informes hablan de empujones, gritos y un trato poco amable hacia el personal del aeropuerto y otros pasajeros. Al parecer, el séquito estaba intentando abrirse paso a toda costa, sin importarles las molestias que causaban a los demás. Se dice que intentaban saltarse las colas, bloquearon el acceso a algunas áreas y se mostraron increíblemente exigentes con el personal de la aerolínea. Algunos testigos incluso afirman haber presenciado insultos y comentarios despectivos. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios de personas que presenciaron la escena y que no dudaron en criticar duramente el comportamiento del séquito. Algunos incluso llegaron a acusar a los miembros del equipo de ser arrogantes y prepotentes, utilizando términos aún más fuertes para describir su actitud. Otros usuarios de redes sociales compartieron vídeos y fotografías que, aunque de calidad variable, parecían respaldar los relatos de los testigos. Por supuesto, la noticia llegó rápidamente a los oídos de la prensa del corazón turca, que no tardó en hacerse eco del incidente. Las imágenes y vídeos del aeropuerto se viralizaron, generando un debate encendido sobre la responsabilidad de los famosos sobre el comportamiento de su equipo. ¿Deberían Hande y Kerem responder por las acciones de su séquito? ¿O es injusto culparlos por algo que escapa a su control directo? Es posible que en la vorágine del momento ni siquiera se hayan percatado de la magnitud de las acciones de su equipo. La verdad es que hasta el momento ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas sobre el incidente. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial. Este silencio, como era de esperar, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. En un mundo donde la comunicación instantánea es la norma, la ausencia de una declaración oficial es interpretada por muchos como una admisión tácita de culpa o, al menos, como una falta de consideración hacia el público. Algunos fans de la pareja han salido en su defensa, argumentando que es posible que no estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo y que no se les puede responsabilizar por las acciones de su equipo. Intentan justificar la situación, sugiriendo que quizás estaban cansados, estresados o simplemente rodeados de un equipo que no supo manejar la situación correctamente. Otros, en cambio, se muestran más críticos y consideran que, como figuras públicas, tienen la obligación de velar por el comportamiento de las personas que les rodean. Argumentan que la fama conlleva responsabilidad y que Hande y Kerem deberían haber intervenido si presenciaron alguna conducta inapropiada. La polémica está servida. Y mientras esperamos una versión oficial de los hechos, podemos analizar este incidente a la luz de la fama y las presiones que soportan los actores de telenovelas turcas. La fama, como sabemos, tiene dos caras. Por un lado, ofrece reconocimiento, éxito y oportunidades.
Pero por otro lado, también implica una gran responsabilidad y un escrutinio constante por parte de los medios y del público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y seguidos de Turquía. Su relación, que comenzó en el set de grabación de Sen Kalkapm, ha sido objeto de interés mediático desde el principio. La pareja ha sido fotografiada constantemente por los paparazzi y sus movimientos son seguidos al detalle por sus fans. Esta constante presión puede generar estrés y ansiedad, tanto para ellos como para su entorno. Imaginen la dificultad de mantener la calma y la compostura cuando se sienten observados y juzgados constantemente. Es posible que el séquito que les acompañaba en el aeropuerto estuviera intentando protegerlos del acoso de los fans y de los periodistas, aunque evidentemente se les fue de las manos. La línea que separa la protección de la agresión es a veces muy delgada, y parece que en este caso se cruzó peligrosamente. Pero incluso en ese caso, no justifica el comportamiento poco cívico que se les atribuye. La verdad es que este incidente pone de manifiesto la necesidad de que las figuras públicas sean conscientes de la influencia que tienen sobre su entorno y de la importancia de dar un buen ejemplo. No basta con ser un buen actor o una buena actriz. También es fundamental ser una buena persona y comportarse con respeto hacia los demás. La fama no otorga privilegios para comportarse de forma grosera o abusiva. Al contrario, exige una mayor responsabilidad y un mayor compromiso con los valores cívicos. Ahora, aprovechando que estamos hablando de Hande y Kerem, quiero recordarles brevemente algunas de las series más destacadas en las que han participado, más allá de la archiconocida Sen Kalkapm. Empecemos con Hande. Una de sus primeras series fue Güneşinkler, un drama juvenil que la catapultó a la fama en Turquía. En esta serie interpretaba a Selin Yılmaz, una joven rebelde y decidida que se enamoraba de un chico complicado. La serie tuvo mucho éxito entre el público joven y consolidó a Hande como una de las actrices más prometedoras del país. Su carisma y talento la hicieron destacar desde el principio. Otro de los papeles más recordados de Hande es el de Hayat Uzun en Aşk Laftan Anlamaz. En esta comedia romántica, Hande interpretaba a una joven que se hacía pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa. La serie tuvo mucho éxito internacional y ayudó a consolidar la carrera de Hande fuera de Turquía. Demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a través de la comedia. En cuanto a Kerem, antes de Sen Kalkapm, ya había participado en varias series y películas. Una de sus primeras series fue Güneşi Beklerken, un drama juvenil en el que interpretaba a Kerem Sae, un chico popular y problemático. La serie tuvo mucho éxito entre el público adolescente y ayudó a lanzar la carrera de Kerem. Su atractivo físico y su talento actoral lo convirtieron en un ídolo juvenil. Otro de los papeles más destacados de Kerem es el de Ali Smith en Şeref Meselesi. En este drama familiar, Kerem interpretaba a un joven que intentaba vengar la muerte de su padre. La serie fue muy aclamada por la crítica y consolidó a Kerem como uno de los actores más versátiles de Turquía. Demostró su capacidad para asumir roles complejos y emocionales. Y por supuesto, no podemos olvidar Yaşamayanlar, una serie de vampiros de Netflix en la que Kerem interpretaba a Dimitri, un vampiro antiguo y poderoso. La serie fue una producción ambiciosa y ayudó a dar a conocer a Kerem a un público aún más amplio. Este papel le permitió explorar un género diferente y mostrar una faceta más oscura y misteriosa. Volviendo al tema del escándalo en el aeropuerto, es importante señalar que este tipo de incidentes no son exclusivos del mundo de las series turcas. En Hollywood y en otras industrias del entretenimiento, también hemos visto casos similares de famosos que se han visto envueltos en polémicas por el comportamiento de su equipo. La diferencia es que en el caso de Turquía, la prensa del corazón suele ser especialmente implacable y no duda en sacar a la luz cualquier detalle escabroso. Y por supuesto, las redes sociales amplifican aún más el alcance de estas noticias. Lo que está claro es que este incidente ha dañado la imagen de Hande y Kerem, al menos temporalmente. Aunque no sean directamente responsables de lo ocurrido, se les percibe como responsables de alguna manera. Y es que, como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. La percepción pública es una fuerza poderosa, y una vez que se ha dañado la reputación, es muy difícil recuperarla. Este incidente sirve como un recordatorio de que la fama es un arma de doble filo. Puede abrir puertas y brindar oportunidades increíbles, pero también exige una gran responsabilidad y un compromiso constante con la ética y la integridad.
Las figuras públicas deben ser conscientes de su influencia y deben esforzarse por dar un buen ejemplo a sus seguidores. Espero que este análisis les haya resultado interesante. Como siempre he intentado ser lo más objetivo posible, aunque es difícil no tener una opinión cuando se trata de temas tan controvertidos. Lo que me gustaría saber es qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem son responsables del comportamiento de su séquito? ¿O creen que es injusto culparlos por algo que escapa a su control? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y ya que estamos hablando de series turcas, aprovecho para preguntarles cuál es su serie favorita de Hande y Kerem. ¿Prefieren Senkalkam? ¿O les gustan más sus trabajos anteriores? Cuéntenme todo en los comentarios. En resumen, hemos analizado el escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin en un aeropuerto, la supuesta mala conducta de su séquito y el impacto que esto puede tener en su imagen pública. También hemos recordado algunas de las series más destacadas en las que han participado, más allá de Senkalkam. Y por supuesto hemos reflexionado sobre las presiones que soportan los actores de telenovelas turcas y la importancia de dar un buen ejemplo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información y el análisis. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, dramas y escándalos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.